bueno que están con nosotros, queridos amigos televidentes. Hoy estamos disfrutando este interesante tema sin estar en una aula en la universidad. Un hombre que ha dedicado su vida prácticamente a la investigación económica y ahora está compartiendo con nosotros. Estamos hablando acerca de la situación económica de los salvadoreños. Doctor, ¿por qué no nos amplía un poco más cómo es que el actual sistema, el actual gobierno nos trata de vender una idea equivocada con respecto a la pobreza? Con mucho gusto. Podemos mostrar acá una imagen en la cual se ilustra la situación de pobreza en la zona rural salvadoreña. La franja más oscura está determinada por un valor de $108.24, que es el valor de la canasta básica alimentaria. A partir de este valor se fija la población en extrema pobreza. Todos los hogares que se encuentran con un ingreso inferior a los $108.24 serían definidos como pobres extremos. ¿Qué porcentaje es? Ese porcentaje, según las cifras del gobierno, es de 9.6% de la población salvadoreña. Ajá. La franja superior, que está determinada por la línea oscura, y esta línea clara es la de pobreza relativa. Eso quiere decir que todos aquellos hogares con un ingreso superior a $108, pero menor a 216, serían pobres relativos. Y el último tramo sería la mayor parte de la población, como el 70%, según las últimas cifras del gobierno, los que no son pobres. Analicémoslo entonces. La niña Mari, decíamos, la niña Mari tiene un ingreso familiar de $81, el salario mínimo vigente ahora. Esa niña Mari es pobre extrema. Un señor que tenga un ingreso de $109 ya no es pobre extremo, pasaría esa línea y sería pobre relativo. Y don Paco, que puede tener un ingreso de $217, no es ni siquiera pobre relativo, es no pobre. Entonces vale la pena, creo, este esquema para poder ilustrar cómo funciona el programa de Red Solidaria. A ver. Red Solidaria lo que hace es identifica a las familias que se encuentran inmediatamente por debajo de la línea de pobreza extrema, les da $15 y esos $15 sirven como una garrocha que les permite saltar por encima de la línea de pobreza extrema. Por eso es que digo yo de que el programa de Red Solidaria es un eficiente programa, no para reducir la pobreza, pero sí para reducir las estadísticas de pobreza, que son dos cosas diferentes. Claro. El número de hogares que va a calificar ya no en pobreza extrema, sino que en pobreza relativa, va a disminuir. Yo creo que las próximas cifras del año 2007 van a mostrar una reducción de la población en pobreza extrema. Eso no quiere decir, como lo hemos comentado anteriormente, que sus condiciones de pobreza hayan sido revertidas y que la situación de la gente ahora sea de vidas dignas. Y eso lo hacen con alevosía, conociendo eso, porque se suena perverso esto. Lo que pasa es que el sistema capitalista y su modelo neoliberal tiene una clara implicación sobre esta situación, generar pobreza. Es una maquinaria eficiente de generar pobreza. No es posible plantearse que el enriquecimiento de un núcleo puede llevar a la par el bienestar o el incremento en el bienestar de las familias. Hay una situación, digamos, de contradicción. Y eso por una razón muy sencilla. La función o objetivo de cualquier empresario en esta sociedad capitalista es maximizar ganancias y minimizar costes. Para maximizar ganancias, ¿qué es lo que debe de hacer? Elevar sus ingresos al máximo y reducir sus costes al mínimo. Una resta. Ganancias es ingresos menos costes. Para que la ganancia sea máxima, los ingresos deben de ser muy altos y los costes los más chiquitos posibles. ¿Cómo elevo los ingresos al máximo? Fácil. Aumento los precios de los bienes que produzco, incremento la producción. Si incremento los precios de los bienes y servicios que produzco, ¿a quién daño? A los consumidores y a las consumidoras. Y me beneficio como empresario. Pero vamos al otro lado, reducción de costes. Para reducir los costes, lo que tengo que hacer es pagar los salarios más bajos posibles. ¿Para qué? Para que mis costes laborales sean menores, para que mis costes de producción sean menores y yo pueda aumentar mi margen de ganancias. Eso es lo que se refleja justamente en el comportamiento del salario mínimo. Recientemente... Vamos a hablar de eso en el otro segmento, pero a mí me interesa conocer ahora cómo se mantiene la economía salvadoreña. Es decir,
porque mucha de esta gente que son consideradas no pobres según datos oficiales, no es que el actual sistema neoliberal los tenga en esa condición, sino que muchos de ellos son, así como aquellos que Noemí, que lograron entrar mojados a Estados Unidos, me imagino que están produciendo toda la economía hacia El Salvador. ¿Cómo nos sostenemos ahora, económicamente hablando? Bueno, ha ocurrido una situación muy curiosa. El Salvador en su economía se ha modificado radicalmente desde 1989 a la fecha. En esa época todavía la economía salvadoreña dependía principalmente de la exportación agropecuaria y de la exportación de la industria salvadoreña. ¿Qué vendíamos? Vendíamos principalmente café, vendíamos entonces algodón, caña de azúcar, camarón, claro, y algunos productos de la industria textil. La maquila todavía no había tenido un boom en el país. Fue la primera administración de Arena la que, a través de una política de fomento a la inversión extranjera, facilita estos recintos fiscales, estas zonas francas, que son puntos de atracción de la inversión extranjera, garantizando fuerza de trabajo no calificada con baja remuneración. Entonces ocurre que desde el 89 hasta la fecha, el agro salvadoreño comienza a entrar en una fase de recesión y de quiebra. En la década de los 80, la principal fuente de divisas de la economía salvadoreña eran las exportaciones tradicionales agropecuarias. Era 81% las que provenía del agro salvadoreño en su exportación. A la fecha representa 6%. 6% de 81%. Usted tiene un cuadro interesante de esto, ¿verdad? No sé si lo anda acá. Vamos a ver si lo encontramos. Y en contrapunto, la principal fuente generadora de divisas en la economía salvadoreña hoy por hoy son las remesas familiares. Y ese es el punto. El punto es que el sistema económico ha generado un círculo vicioso de exclusión. Y ese círculo vicioso de exclusión tiene un componente atractivo para el modelo, y es que no solo excluye a la gente por la falta de acceso a los servicios públicos fundamentales, y en consecuencia violación a sus derechos económicos, sociales y culturales, sino que también a sus derechos laborales. Es exclusión social y exclusión laboral que mueve a la gente a emigrar. Ese flujo de emigración tiene implicaciones humanas con un coste impresionante, no solo el desarraigo familiar, sino que el riesgo que supone irse, como el ejemplo de Noemí, hacia Estados Unidos, sino que además soportar condiciones de discriminación, de xenofobia y de racismo en Estados Unidos. Pero el círculo se completa cuando esta gente que es expulsada por el sistema transfiere mensualmente un flujo de divisas que se convierte en la principal fuente de divisas para el país. Las cifras del Banco Central de Reserva muestran que para este año las expectativas rondan en torno a los 3.500 millones de dólares en concepto de remesas familiares. ¿Cómo podemos entender ese número? Comparémoslo con algo, por ejemplo. Representa 280% más del IVA que se recauda en El Salvador. Representa más del 20% del Producto Interior Bruto del Salvador. Representa más del 80% de las exportaciones del Salvador. Es una cifra que tiene una magnitud tan grande. ¿Comparado con el presupuesto general de la Nación? Comparado con el presupuesto general de la Nación, podría ser como la quinta parte, un poco menos de la quinta parte del presupuesto general de la Nación. ¿Más? Menos. Pero estamos hablando de un monto de una magnitud macroeconómica importante. Ese influjo de dólares ha permitido hacer experimentos absurdos en este país, como dolarizar la economía. Había una entrada, un chorro, un grifo abierto de dólares